Muy buenas noches, querida familia, muy buenas noches. Y efectivamente Dios nos creó a todos nosotros, somos parte de su creación. Él nos ama como nadie, Él nos diseñó con un propósito. Él con un propósito diseñó el color de piel, el color de ojos, el tamaño, el cabello, las habilidades, los dones, las facilidades que cada uno tenemos más bien, y que Dios puso en nuestro ADN cada una de esta información, y todo con un propósito. Todo tiene un propósito en Dios, nada es al azar, todo tiene propósito en Dios. Así es que bienvenidos a este estudio de Génesis el día de hoy. Pues vamos a orar por Luis Esteban Ruiz. Este joven es la única información que yo tengo de él. Si tú tienes más información de los familiares o algo, por favor comunícate con ellos y ora con ellos. Compárteles de la esperanza y del amor que tenemos en Dios. Y vamos a orar precisamente por este joven, Luis Esteban Ruiz. ¿Me acompañan a orar? Precioso Señor y Padre, te damos gracias esta noche porque siempre escuchas nuestras oraciones y nos permites reunir, Señor, al calor de tu palabra, para estudiar tu preciosa palabra, para meditar en ella y aprender de ti, Señor. Yo te pido que dirijas mi boca, Señor, mi corazón, mis pensamientos, para que yo me alinee 100% al mensaje que tú tienes para nosotros, y que tu palabra caiga en tierra fértil, y que nuestras vidas sean transformadas por tu preciosa palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te doy por esta noche. Te pedimos por este joven, Señor, que está enfermo, que los médicos dan diagnósticos muy difíciles y que seguramente toda la familia está muy triste, muy desesperada, Señor, como cualquiera lo estaríamos. Y yo te pido que a toda la familia le puedas dar una paz sobrenatural, que puedan ver lo invisible, Señor, que puedan creer lo increíble. Te pido, Señor, que obres un milagro de sanidad en el corazón, en la vida y todo el cuerpo de este joven, Señor. Tú conoces bien los órganos que están fallando, y yo te pido que el día de mañana los médicos se sorprendan de ver el milagro, Señor, en la vida de este joven, Señor. Te pido que pongas tu mano, Señor, en la vida de las familias, los papás, los hermanos, de toda la familia de este joven. Y, Señor, háblales en lo íntimo, Señor, a su corazón, y muéstrales tu fidelidad y tu bondad, Señor, en medio de la tormenta. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Pues ahí les pido que sigamos orando por él. Mónica Solís, te mando un fuerte abrazo, buenas noches. Un abrazo, Moni. América Juárez, buenas noches, bendiciones. Un abrazo, América. Pues, ¿qué les parece si arrancamos ya con nuestro estudio? Vamos a arrancar con nuestro estudio. Estamos en Génesis capítulo 7. Y en Génesis capítulo 7, vamos a retomarlo desde el versículo 13. Ay, perdonen, han sido días cansados. Génesis capítulo 7, versículo 13 dice: ya tiene su Biblia, ya tiene su cuaderno, su marcatexto, su pluma, su lápiz, su cafecito. Si ya está, viene todo el equipo así en tu mesa. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 7. Ya se me lo acabó. Dice: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Esto lo vimos la vez pasada también. Esto lo estudiamos la vez pasada. Y empezamos a ver
ahorita digamos que es la segunda parte de este estudio del que empezamos a estudiar la vez pasada. Y lo que platicaba con ustedes era que qué triste es que esa arca de salvación, como dice Hebreos, y Noé fue pregonero de justicia. Él estuvo enseñando, predicando a su generación y sin embargo no le creyeron. Sin embargo, seguramente se burlaron de él, sin embargo, seguramente le hicieron bullying, seguramente dijeron córtalas, ¿no? Fanático, y no le quisieron creer. Sin embargo, rechazaron el mensaje de salvación. Y Noé fue pregonero de justicia, fue pregonero de la verdad. Y sin embargo, la gente no quiso escuchar. Pero esta comparación que hice la vez pasada y la retomo es que qué triste que los animales sí escucharon. Los animales obedecieron. Y sin embargo, el ser humano, que es racional, a veces es el más necio. Cuando Dios está dando una dirección, cuando Dios está mandando algo, toda la naturaleza obedece a la voz de Dios. Los mares obedecen a la voz de Dios. Los vientos obedecen a la voz de Dios. La tierra completa obedece a la voz de Dios. Los animales obedecen a la voz de Dios. Y el ser humano, nos creemos demasiado racionales, nos creemos demasiado intelectuales, nos creemos demasiado autosuficientes. Qué tontos somos. No depender del creador del universo, el cual hizo los cielos y la tierra, hizo las células, los protones, lo que siempre les repito. Va a decir, ya se va a echar toda su letanía. Sí, es increíble todo lo que el Señor ha hecho y lo ha hecho perfecto y lo ha hecho bien, como el video de mi hijo. Es increíble al ver la naturaleza, como dice Romanos capítulo 1. Pablo en Romanos capítulo 1 dice precisamente esto. Aquellos que viendo la creación no tienen excusa. No hay excusa. Es increíble la necedad del hombre, la soberbia y la rebeldía del hombre ante el mensaje poderoso a través de la naturaleza. Y es tan fácil como si tú llegas a una playa y ves que la playa está virgen, está sola, no hay nadie, está completamente vacía la playa. Y vas caminando por la playa vacía completamente y gritas ¡yujú! Y nadie te contesta, ni el eco, porque pues, es mar y no se oye. Es decir, estás completamente solo en esa playa. Solo o sola, estás completamente en esa playa. No hay vida cerca. Y estás caminando sobre el mar, pero de repente ves con algas, formado con algas del mar. En la arena, más allá del mar, en la arena, ves formado con algas. Lupita, te amo, ¿no? Esa frase clásica. Lupita, te amo, Lupita, ¿no? ¿Cuántas letras son? Pues es nada. Sin embargo, cuando tú vas caminando por esa playa y de repente ves formado con algas, Lupita, te amo, no piensas, las olas del mar formaron estas palabras. Sí, qué maravilloso es la naturaleza, porque las olas del mar a lo largo de millones y millones de olas fueron armando las algas y formaron la palabra Lupita, te amo. Qué bonito es la naturaleza, ¿verdad? Híjoles, Maito, no piensas eso. Sería ilógico, sería tonto pensar que Lupita, te amo, formado por algas, fue al azar. Fue a través de las olas del mar que fueron empujando las algas, y las algas, a través del movimiento de las olas, se fueron acomodando para formar la palabra Lupita y la palabra te amo. ¿Verdad que es ridículo? ¿Verdad que nadie pensaría que se hizo solo? Pues sin embargo, cuando voltean a ver y estudian el ADN de un ser humano,
Dicen, fue a lo largo de millones y millones de años, que empezó siendo una gran explosión y se fue organizando todo, solo. Y así me puedo adentrar en 1000 temas. Pero eso, todo el orden perfecto, la información exacta en el lugar exacto, ¿sabes qué? Se hizo solo al azar a través de una explosión. Se hizo solo. Sin embargo, un Lupita Te Amo hecho por algas en el mar, dirías, no, alguien lo hizo. Alguien estuvo aquí. ¿Entiendes lo ridículo de nuestro razonamiento? Que la realidad no es un razonamiento, la realidad es una rebeldía a tener que rendir cuentas de nuestras vidas. Esa es la realidad. No quiero rendirle cuentas a nadie, por lo tanto no existe nadie ahí arriba, estamos solos aquí abajo y podemos tomar nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a nadie ahí arriba. Ese es el tema principal. Y vemos precisamente en el Arca de Noé lo mismo que está pasando el día de hoy. Noé, pregonero de justicia, Noé anunció. ¿Y sabes qué? No le quisieron creer. Dijeron, este cuate está loco, eres un fanático, no sé de qué Dios hablas porque hay muchos tipos de dioses. Sin embargo, los animales sí obedecieron. Los animales sí obedecieron. Y como lo leímos la vez pasada en Isaías capítulo 1, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, qué grueso que Dios mismo pone de ejemplo a los animales que son más obedientes, más sencillos, más humildes, que el ser humano soberbio y orgulloso que rechaza la autoridad de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Por el cual fue desechado de la presencia de Dios. ¿Adivina cuál fue? Querer ser igual a Dios. Es decir, ¿por qué va a haber jerarquías? No, todos iguales. Todos iguales. La rebeldía, la autoridad, es precisamente el pecado de Satanás que inyectó a Eva. Y Eva, a su vez, a Adán, a través de comer el fruto que Dios había prohibido. ¿Por qué? Y este es el punto que también vamos a tocar, porque en Génesis capítulo 3, como lo voy a leer ahorita, nos vamos a encontrar qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas, como ya lo estudiamos cuando estudiamos Génesis 3, pero ahorita nada más lo voy a citar para que veamos lo que está pasando en el Arca de Noé, con la gente que se quedó afuera, pero también con la gente que está adentro. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Estamos en Génesis capítulo 3, versículo 1. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Mintiendo. Es el padre de la mentira, como dijo Jesucristo. Satanás es el padre de la mentira. Una persona que miente, número 1, no es creíble, su palabra no vale, y número 2, está obedeciendo a su padre, que es Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Jesucristo mismo lo dijo. Entonces, aquí Satanás lo que está diciendo es, con que Dios dijo que no comáis de todo árbol del huerto, pues eso es una mentira. Dios dijo que sí podían comer de todo menos de uno. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no, ¿qué? Muráis, para que no mueras. No comas, para que no mueras. No comas, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, no morirás. Y eso es lo mismo que Satanás sigue haciendo el día de hoy. Lo mismo, exactamente lo mismo. No le creas a Dios. Con que Dios dijo, con que crees lo que dice la Biblia, con que crees que eso es palabra de Dios,
con que crees que es necesario estar asistiendo y congregándote y es necesario estar con otras personas que se dicen cristianos y son re hipócritas. No, hombre, ¿tú qué andas haciendo ahí? Aparte son unos fanáticos, porque no, ya, pues ya el domingo, ya check y ya no, pero todavía entre semana, eso es fanatismo. No, 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 mejor vente a ver fútbol, ese no es fanatismo, sí, ¿no? ¿Sabes? Es lo mismo que Satanás hizo en Génesis, lo que sigue haciendo al día de hoy y lo que pasó precisamente en el arca de Noé y con la generación de Noé. ¿Y cuál es el tema? ¿Qué es lo primero? Que dudes de la palabra de Dios, no le creas a Dios, duda de la palabra de Dios. Número 2, cuando Eva le dice, no, es que no podemos comer de ese fruto porque si no vamos a morir. La segunda mentira de Satanás. Es mentira, no vas a morir, no es cierto, Dios está mintiendo, no vas a morir. Y eso es precisamente lo que pasa con el pecado. Cuando tú pecas, adivina qué, mueres. El pecado te mata, el pecado te mata, física y espiritualmente. El pecado mata, apréndetelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que Satanás te vende es que no va a haber consecuencias. Y lo que este mundo, rechazando la autoridad y el mensaje de Dios, ¿qué es lo que hace este mundo? Pues lo que hace este mundo es venderte la idea de que no va a haber consecuencias de tu rebeldía a Dios. Si Dios dice algo, no pasa nada. ¿Sabes qué? Hay otros métodos para que no te pase nada y no vivas consecuencias. Porque el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Pero el ser humano apartado de Dios ya ahora busca los métodos para no tener consecuencias de su pecado. Un ejemplo. ¿Sabes qué? Tú puedes tener relaciones sexuales sin estar casado, ¿no? No importa, es amor. Ay, es que los jóvenes el día de hoy son jóvenes. Un día fuimos jóvenes. Entonces, como son jóvenes, no importa, es amor lo que sienten. Por eso, pues, mejor, en vez de que me salgan con su domingo 7 o que se comieron la torta antes del recreo, pues aquí les va, ¿no? Este condón. Ahí les va este preservativo. ¿Sabes qué? Ya así, ya duermo tranquilo, ya duermes tranquila y ¿sabes qué? Pero ya ve a divertirte, ¿no? ¿Y tú crees que con eso vas a protegerla de pecar o de protegerlo de pecar? Porque no hay preservativo que te proteja de Dios. Entonces lo que buscamos es tratar de evitar las consecuencias de nuestro pecado y es lo que el mundo enseña. Vamos a tratar de evitar las consecuencias del pecado. Si ¿cómo se llama? Si el aborto es pecado, vamos a legalizarlo, vamos a ponernos de acuerdo nosotros sin tomar en cuenta a Dios, no metan a Dios en estos temas y hay que legalizarlo ¿para qué? Para que entonces pues ya estamos tranquilos porque todos dijimos que está bien, ¿no? Y así me puedo ir pecado tras pecado tras pecado cuando Dios dice esto está mal, el ser humano se rebela y adivina qué, el pecado trae muerte, tan tan. El pecado siempre va a traer muerte, siempre espiritual y también física. Y es lo que está pasando aquí. El arca de salvación estaba abierta hasta que Dios la cerró. Pero estaba abierta. Y como estaba abierta el arca de salvación, ¿quiénes obedecieron? Los animales obedecieron. Adán obedeció. La esposa de Adán le creyó a Noé. Ando bien, me falta cafeína, ya ves, es que se me lo acabó. Entonces, bueno, Noé le creyó a Dios. Y la esposa de Noé le creyó a Noé. Porque Dios habló con Noé, no habló con la esposa de Noé. Sin embargo, Noé le dijo a su esposa y le dijo a sus hijos. Y adivina qué, la esposa de Noé le creyó a Noé y se salvó. Los hijos de Noé y las nueras de Noé resultaron que sí eran, que pensaban que no eran, pero sí eran. Pues las nueras de Noé sí le creyeron a su suegro de todo lo que él decía. Y entre ellos hicieron el arca. ¿Y sabes qué? Se metieron al arca. Pero todos aquellos que se rebelaron, todos aquellos que no quisieron creer,
que seguramente se burlaron de Noé y de su familia. Todos esos murieron porque el pecado mata. El pecado mata. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 1 vamos a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos atentos a las señales, estemos atentos a lo que está pasando en nuestra actualidad, estemos atentos a la voz de Dios. Cuidemos, celemos nuestra relación con Dios. No protejas tu relación con tus amigos, protege tu relación con Dios. No protejas ni siquiera tu relación con tus familiares o tu familia. Protege tu relación con Dios. Que nada ni nadie se interponga en tu relación con Dios. Es lo más importante. Dios en nuestras vidas es lo más importante. Y si tú y yo nos aferramos a Dios, entonces vamos a poder ser luz para aquellos que no conocen de Dios. Vamos a poder ser ejemplo para aquellos que no conocen de Dios. Y tú y yo somos hijos de luz, somos hijos del día. Por tanto, no se duerma, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza del café, con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y el versículo 9 de 1 de Tesalonicenses 5 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué versículos tan importantes del 9 al 11? De Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 9 al 11. Fíjate algo tan importante que Dios nos está nos está enseñando aquí. Porque Dios no nos ha puesto para ira a los que somos hijos de Él, a los que somos luz, a los que andamos de día y no en tinieblas, a los que andamos de día y no en borracheras. Somos hijos de luz. Y Dios no nos puso para ira. Y la ira no es de ira. No, esa no es. La ira de Dios, cuando Dios va a castigar el pecado de todo el mundo. Y Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. Ni siquiera Dios creó al ser humano para derramar su ira sobre él. Para nada. Dios creó al ser humano para tener una relación amorosa. El Dios Todopoderoso con su creación. Como Dios Padre con sus hijos. Dios nos creó para tener una relación íntima, para tener una relación de amor con Él. Para eso nos creó Dios. Eso fue el propósito por el cual Dios nos creó. El problema, como lo vimos en Génesis 3, es que el hombre decidió romper esa relación con Dios
alejarse de Dios, olvidarse de sus mandamientos, rebelarse contra los mandamientos de Dios y vivir a su manera. He ahí el grave problema del ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues vienen consecuencias, viene muerte, viene envidia, vienen N cantidad de cosas. Pero regresando al versículo 9, Dios no nos puso para castigo, Dios no nos puso para ira. Una vez alguien me dijo, bueno, ¿y si Dios no nos creó para castigarnos y para el infierno, entonces ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué Dios creó el infierno? Pregunta número 1, ¿Dios creó el infierno? Sí. ¿Para qué creó Dios el infierno? Para castigar precisamente el pecado. Entonces, si Dios nos ama, ¿por qué crea un lugar de castigo? Bueno, si tú lees Mateo capítulo 25, te vas a dar cuenta que Dios creó el infierno no para el ser humano. Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Los seres humanos que van a estar en el infierno es porque quisieron rebelarse a la autoridad de Dios, porque quisieron alejarse del Creador, porque quisieron vivir a su manera y no a la manera de Dios. Por lo tanto, el que quiso va a estar en el infierno con Satanás y sus ángeles. Pero es muy clave este versículo porque Dios no nos creó y no nos ha puesto para ira. Y dice el versículo 9, la segunda parte, ¿sino para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De uno mismo, en Él. Por medio de portarme bien, en Él. Por medio de echarle ganas, en Él. Por medio de, ya no, ¿para qué le damos más vueltas? Solo hay una manera por la cual podemos alcanzar la salvación. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tan tan. No hay otro y no hay otra. Solo hay uno que da salvación. ¿Para qué Dios nos ha puesto? Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el único que entregó su vida para perdón de nuestros pecados y resucitó entre los muertos con poder y con autoridad. Él tiene todo poder y autoridad. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es clave, querida familia, porque Dios no nos ha puesto para ira. Dios nos llamó para tener relación con Él, para caminar en luz y en tinieblas, para caminar en integridad y no en una doble vida o en máscaras, para que caminemos en sujeción a su autoridad y no para rebelarnos a su autoridad. Volviendo a Génesis capítulo 7, versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Fue el diluvio, ¿se acuerdan? Ya se metió Noé, se metió su esposa, se metió sus hijos con sus esposas, se metieron los animales y Dios cerró la puerta, dice. Es Dios el que cierra la puerta. Es Dios el que dice hasta aquí. Y ya después de que Dios cierra la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Esta imagen está maravillosa. Está increíble. Esta imagen está increíble. ¿Por qué? El arca física era un símbolo nada más de lo que Cristo Jesús haría por nosotros. El arca es una simbología de Jesucristo. Es esa arca de salvación que está abierta para que entre la familia. Y si te fijas, fue una familia la que ingresó. Noé con su esposa y sus hijos con sus esposas. Bueno, dice, son muchas familias. Bueno, es una misma familia ramificada. Pero es la familia la que Dios está metiendo al arca junto con los animales que representan su creación.
Pero esa arca de salvación representa ¿a quién? A la única arca de salvación que hay, Jesucristo. Entonces esa arca de salvación es precisamente ven a Cristo, y dentro de Cristo, en Cristo, tienes salvación de la ira de Dios. De la misma manera que era una simbología el Cordero de la Pascua. Cuando estaban esclavos en Egipto y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Que sacrifiquen ese cordero y que con ese cordero tiene que ser sin mancha, tiene que ser un cordero perfecto. Y ese cordero perfecto y sin mancha tiene que ser sacrificado en el día 14 de Nisan. Y entonces, con la sangre de ese cordero, tienen que llenar los postes de su casa. Porque voy a pasar por ahí. Y donde yo no vea la sangre del cordero, entraré y traeré muerte al hijo primogénito de donde no haya la sangre del cordero. Pero donde esté la sangre del cordero, era un símbolo que ese hogar le había creído a Dios, le había obedecido a Dios y habían sacrificado a ese cordero. Y esa sangre del cordero literalmente era un símbolo de que le habían creído a Dios, que esa casa estaba apartada para Dios, estaba sellada para Dios. Por lo tanto, ese cordero simbolizaba la fe. Ese cordero era precisamente el símbolo de lo que Dios mismo iba a hacer años después. Y ese cordero es Jesucristo. Por eso, Juan el Bautista, cuando está bautizando y voltea y ve a Jesucristo que viene a él, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo iba a ser ese Cordero de la Pascua que iba a entregar su vida y toda su sangre para salvación de todos nosotros. Ese Cordero que iba a ser sacrificado. De la misma manera que ese Cordero de la Pascua simbolizaba a Jesucristo, es de la misma manera que esa arca de salvación, una, no dos, no tres, no cuatro, una sola arca de salvación, es la que protegió a la familia de la ira de Dios. Y esto es muy importante que lo entiendas. Entonces, cuando vamos entendiendo esta fotografía que Dios nos está describiendo aquí, que Jesucristo es esa arca de salvación, que tú y yo entramos a Jesucristo y nos quedamos en Jesucristo y permanecemos en Jesucristo, va a pasar algo. Va a haber un día donde Dios derramará su ira sobre la tierra para castigar el pecado del mundo, como pasó en la época de Noé. Así pasará en los últimos tiempos, cuando Dios derrame su ira para castigar el pecado del mundo. Sin embargo, ahí te va algo maravilloso. Si tú ya estás dentro del arca, si tú ya estás en Cristo, serás elevado, como dice aquí el versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas, crecieron y alzaron el arca. El agua representa al Espíritu Santo. El agua, muchas veces en la Biblia, representa a veces la palabra de Dios, que es como agua que nos limpia, que nos sacia. Pero en otras ocasiones la Biblia habla del agua como el Espíritu Santo. Y ahí vemos claramente que ese Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuando Moisés golpea la peña, golpea la roca con la vara? Esa vara que un día fue serpiente, que representa el pecado, y cómo esa roca gigante tenía que ser golpeada por esa vara que representa el pecado, precisamente porque fue convertida en serpiente. Y es como si Jesucristo tenía que ser golpeado por nuestro pecado y tiene que ser partido. ¿Para qué? Para que el agua fluyera para todo el pueblo de Israel. Y eso es lo que pasó precisamente en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Una vez que el Señor Jesucristo ya había sido partido en esa cruz por nuestro pecado, entonces el Espíritu Santo dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo.
y el Espíritu Santo salió del lugar santísimo del templo y ya no habitó más en templos hechos por manos de hombres, como Esteban lo describe en Hechos capítulo 7. Y vemos en Hechos capítulo 2 cómo el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Esa agua que representaba esa peña que se abría y que salía el agua para todo el pueblo, es de lo mismo aquí esta fotografía maravillosa que nos viene a mostrar Génesis 7:17. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Se elevó sobre la tierra. Esa arca de salvación que es Cristo, ese Espíritu Santo que nos va a elevar sobre la tierra, va a llevar a su presencia. Y efectivamente, aquí estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de el rapto de la iglesia. Yo no sé cuántos de aquí conozcan la terminología o el tema sobre el rapto de la iglesia, que es un tema maravilloso. Yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y ya los aburrí, porque yo agarro monte. Y aquí está hablando precisamente sobre el tema del rapto de la iglesia. ¿Cuántos de aquí están familiarizados con el tema del rapto de la iglesia? ¿Pueden escribirme? Isaac Sarmiento, hermano Hugo, Dios le bendiga, saludos desde Culiacán, un abrazote hasta Culiacán. Daneli Estrada, buenas noches familia, un abrazo. Brenda Marilú, un abrazo, buenas noches pastor y familia, un abrazote, un abrazote. Silvia Calero, por favor mándame por mensaje tu número celular y con gusto nos comunicamos contigo, estamos para servirte. Ahora, ¿alguno de ustedes había escuchado sobre el tema del rapto de la iglesia? Seguramente muchos de ustedes sí. Buenas noches. El arrebatamiento de su iglesia. Exacto, mi querido Juan Carlos. Efectivamente, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. La palabra griega que se utiliza para el término rapto es precisamente arpazo. Es la palabra griega, que de ahí viene nuestra palabra en español, zarpazo, que es en un abrir y cerrar de ojos. Dice Brenda Marilú, buenas noches pastor y familia de la Roca. Yo go this. Ok. Mónica Solís, no es aburrido, sí sabemos del tema del rapto. Qué bueno. Lore, hola, saludos, un abrazo. Ya está cerca, así es. Sí sabemos sobre el rapto, dice Pati Medina. Es algo maravilloso. Y vemos aquí una simbología preciosa sobre el tema del rapto de la iglesia. Precisamente, aquellos que entran en esa arca de salvación, que es Jesucristo. Dice que las aguas elevarán esa arca de salvación, es decir, por el Espíritu Santo, la iglesia será llevada, los que están dentro de Cristo, los que están en Cristo, serán alzados en esa arca, se elevó, dice, sobre la tierra. Pero ¿qué pasó después de que fueron elevados sobre la tierra? El diluvio, el diluvio cayó mientras estaba el juicio de Dios en la tierra, el arca de salvación protegió contra el diluvio. Ahora, hablando del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4. Vamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 18. Del versículo 16 al 18 en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Es importante que entiendas que Dios no nos creó, como lo vimos ahorita, para ira. Dios no nos creó para ira. Dios no nos tiene para ira. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 9. Porque Dios no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos también, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Esa prueba, esa ira que va a venir de Dios hacia el mundo, Dios nos guardará. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52. Primera de Corintios 15, del 50 al 52 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible, ni esto que se corrompe heredará lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará el shofar, se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nuestro cuerpo en un pestañear cambiará y nos llevará el Señor en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. El rapto de la iglesia. Y como Jesucristo lo describe en Mateo capítulo 24. Ahí nuestro Señor Jesucristo lo describe de esta manera. Porque van a estar dos mujeres oliendo y una será llevada y otra será dejada. Y así habrá dos personas en el campo sembrando, y una será tomada y otra será dejada. Habla precisamente de esa separación de aquellos que están dentro del arca, cómo seremos llevados, y aquellos que están fuera del arca, de cómo se quedarán para el juicio. Ahora, vamos a dejarle por hoy aquí. Quiero decirte algo. Dios te creó a ti no para juicio. Dios te creó a ti para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te creó a ti con un propósito. Y tal vez tú has vivido a tu manera. Y tal vez tú has vivido bajo tus propios propósitos. Y tal vez tú has vivido para tu propio reino. Déjame decirte algo. Dios te creó y te creó con un propósito maravilloso. Y los propósitos de Dios en tu vida son más grandes que tus mismos propósitos. Y el reino de Dios es más grande que tu propio imperio, tu propio reino. Lo más importante es que tú estés dentro de esa arca de salvación. Que tienes que saber que un día vendrá el juicio sobre todo el planeta Tierra. ¿Cuándo va a ser? Como lo acabamos de estudiar, nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Lo que sí es que tú y yo tenemos que estar preparados, porque el día y la hora nadie la sabe. Por eso dice que debemos de ser como esos hijos de luz que andamos de día, para que no nos agarre el día del Señor, ese día del rapto, ese día donde Dios nos va a llevar a casa, no nos agarre como ladrón en la noche. Que estemos preparados, que estemos listos para la venida del Señor, que estemos preparados en todas las áreas de nuestra vida, que todas las áreas de nuestra vida estén rendidas a la soberanía, a la autoridad, al poder y a la dirección del Creador de los cielos y de la tierra, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Que estemos preparados para su venida, o que estemos preparados para partir a casa con Él. Lo más importante es que tú estés dentro de esa arca de salvación. Que sepas que un día va a venir el rapto, o un día vamos a partir de este mundo. Pero lo más importante es que tú tengas que estar dentro, que tú estés dentro de esa arca de salvación. Porque es el único lugar
donde no serás juzgado o juzgada por tus pecados, sino tus pecados y los míos ya fueron pagados y ya fueron juzgados en la cruz. Y ya fuiste declarado inocente, no porque fuéramos inocentes, sino porque Cristo nos cubrió con su inocencia. Y su justicia es la que nos viste, no nuestra propia justicia. Como dice Isaías, que nuestras mejores justicias, que nuestras obras, nuestras grandes obras, son como trapos de inmundo. La obra que Dios acepta, el sacrificio que Dios acepta, no es el tuyo y el mío. El único sacrificio que Dios acepta es el de su Hijo Jesucristo en esa cruz. La obra que Dios acepta es la de su Hijo Jesucristo en esa cruz. Y si tú crees que Jesús murió en esa cruz por tus pecados, que en Él tienes perdón y que tienes vida nueva y vida eterna, entrégale tu vida. Decide el día de hoy vivir en Él, por Él y para Él. Estar dentro de esa arca, y adivina qué, así como Noé, lleva a tus hijos, lleva a tu esposo o a tu esposa a esa arca de salvación que es Jesucristo, y permanezcan en esa arca de salvación para que podamos descansar y ser hijos de luz. Así es que pues yo te invito a que esta noche entregues tu vida a Cristo. Yo te invito a que esta noche creas que Él es esa arca de salvación. Creas que un día nos va a llevar Dios a su casa. Creas en ese arrebatamiento maravilloso donde Él vendrá por su iglesia como lo prometió. Creas también que un día Dios castigará el pecado del mundo, pero los que están dentro del arca de salvación podemos dormir como bebés, porque nuestro juicio ya fue en esa cruz de Cristo. Ya fuimos culpables, en ese juicio fuimos culpables. Sin embargo, nuestra condena fue pagada por el Hijo de Dios en esa cruz, para darnos libertad y perdón de nuestros pecados. ¿Oramos? Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido por cada persona que está conectada, Señor. Háblanos a través de tu preciosa palabra, que tu Espíritu Santo quebrante nuestro corazón y que nos haga ver nuestra gran necesidad de estar dentro de esa arca de salvación que es tu Hijo Jesucristo. Que nos haga ver nuestro pecado, Señor. Perdona nuestra rebeldía. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra indiferencia, perdona porque tú no has sido el que gobierna nuestra vida y nuestra agenda y todas las áreas de nuestra vida, Señor. Perdónanos y ayúdanos a vivir en ti, por ti y para ti, Señor. Gobierna nuestras vidas, Señor. Queremos permanecer en esa arca de salvación, Señor. Te lo pido, Señor. Transforma nuestras vidas, danos el don del arrepentimiento, Padre. Y ayúdanos a vivir en ti, por ti y para ti. Y te doy gracias por este mensaje que nos das a través de tu preciosa palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues queridos amigos y familia, ha sido para mí un placer estar con ustedes. Pues querida familia, amigos, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Que tengan una muy bonita semana. No, ¿verdad? Ya estamos a jueves. Bueno, bonito fin de semana. Primero Dios, nos vemos el día sábado para los que vayan a la iglesia el sábado con nosotros. O si no, nos vemos el domingo, primero Dios, ahí en la iglesia para seguir estudiando este maravilloso evangelio de Juan. Que Dios los bendiga. Y que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe siempre. Nos vemos.